Doctor, representante, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ayúdame a compartir mi cámara, digo, mi pantalla. En la opción compartir tiene que poner, doctor. Compartir pantalla, ya listo. Bien parecido al Zoom. ¿Dónde estamos? ¿Ven mi pantalla? No, doctor. No, doctor. Ay, otra vez entonces. Comenzar. Y ahora sí se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Vamos a ver esto. Sistema motor. Ayer han pasado la clase con el doctor, Rodríguez. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar diciendo que la neurología está, una parte fundamental son los trastornos motores. Los trastornos motores básicamente van a ser los trastornos del movimiento. El movimiento, físicamente son las cinesis que evidencia un lugar, un objeto cuando se traslada a otro. Entonces, y en neurocirugía, en neurología hay muchos trastornos motores. De hecho, hay una gran casuística de los casos. Entonces, vamos a empezar con la ayuda de Dios, la clase. Me recuerdo ahora de un versículo que decía que Jesús murió por nosotros y Él vive para que nosotros podamos vivir y para que podamos vivir en abundancia. No solamente vivir o vivir, digamos, sino vivir en abundancia, como que no nos falte no nos falte nada, que tengamos todo a manos llenas. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ya, muchachos, eso está en Juan 10:10, por si acaso. Es un buen versículo que hoy estaba repitiendo. Entonces, ¿cuántos ya hay en la clase, doctor? 84, más o menos 84 siempre entramos, ¿no? Doctor representante. Doctor representante. Está borrado mi audio. Hola. Sí, doctor, se lo escucha bien. ¿Y el doctor representante dónde está?
Ya, está un poco. ¿Pueden ver mi pantalla, la diapositiva? Sí, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, vamos a Sí, empezar. doctor. Vamos a empezar, ya. Entonces, en cuanto a la introducción, el movimiento es el resultado de la integración sensitivo-motora. Y si se lesiona uno de estos, altera el conjunto. Bueno, básicamente el movimiento es el traslado de un lugar, de nuestros miembros hacia otro. Esto teniendo en cuenta la sensibilidad también, porque no, el cuerpo, tanto como tiene movimientos cinéticos, también tiene otros movimientos de control o antagonistas, como el control cerebeloso, que permite, como aquí dice, realizar acciones musculares de forma subconsciente y con gran habilidad, que sería lo contrario básicamente de los movimientos corticales. Vamos a repasar mucho de la anatomía y vamos a integrar mucho de la neurología en este aspecto. Entonces el movimiento tiene dos modalidades, ¿no? El movimiento cinético y el tono muscular. El movimiento cinético, como lo ven aquí, se refiere al desplazamiento de un segmento del cuerpo hacia otro, producido por contracciones musculares bruscas, breves, en 3 niveles, tanto el control voluntario, como va a ser regulado por el sistema piramidal. A lo que nos referimos es a las áreas de Brodmann número 4, que van a ser que va a tener en la capa gigantopiramidal, o la quinta capa, las células gigantes de Betz, las cuales van a ir a inervar a posibilitar la primera parte del movimiento voluntario. El automático depende del sistema extrapiramidal, básicamente en las áreas 6, 8 de Brodmann, las cuales van a encargarse de lo que son los actos automáticos o extrapiramidales. También las áreas del lóbulo temporal medio e inferior. Y el reflejo, que va a ser dependiente del sistema arquicinético y también de parte de los movimientos que van a constituir el arco reflejo, ¿ya? Entonces el tono muscular, como hemos visto ahora, es el estado de semitensión o semicontracción del músculo. El sustrato anatómico del tono es el sistema gamma aferente, conformado por motoneuronas del asta anterior de la médula. Sus axones terminan en las fibras musculares ya del uso. Los usos musculares, como ya sabemos, son mecanorreceptores. Chicote la tosito. Ya, bebé. ¿Hola? ¿Quién es Pablo? Ya vamos a participar, espera. Los usos musculares son mecanorreceptores, como hemos dicho, que registran el grado de distensión de las fibras intrafusales, que regulan el tono. Es decir, van a estar en la fibra muscular, ¿no? Para regularizar el tono. Las modificaciones del tono aseguran el mantenimiento de la postura corporal. Estoy hablando, obviamente, del paleocerebelo, que controla el tono muscular y la postura. El arquicerebelo, ya sabemos que controla los movimientos finos y repetitivos. Es como cuando han empezado a escribir a máquina, como cuando han empezado en cirugía a practicar ciertos movimientos y lo hacían tan finos que ya eran repetidos y eran coordinados y ya no tenían que estar repasando los movimientos. Las modificaciones del tono aseguran el mantenimiento de la postura corporal. Entonces vamos a empezar a hablar del área 4 de Brodmann, o también llamado homúnculo motor de Penfield. Esta área está, como ustedes ya saben, gobernada por las células piramidales de Betz, que están en la quinta capa de la corteza cerebral, encargadas de lo que va a ser el inicio de movimientos voluntarios.
de movimientos voluntarios que van a ir inervando tanto la pierna, el músculo, la mano, y como ustedes pueden ver, a esto le decíamos el enano, que tiene manos grandes y pies pequeños, ¿no ve? Y una lengua grande, porque en la parte inferior del homúnculo de Penfield están las partes del lenguaje, ustedes ya saben también el área 39 y 40 de Brodmann, donde evidenciamos lo que va a ser lo que van a ser lo que va a ser el lenguaje de Broca, y más arriba en las áreas de Exner, más o menos por estas áreas ya, está en lo que es el dedo gordo y la mano, en donde se guarda básicamente son las áreas de Exner o de la escritura, en las partes superiores, la nariz, la boca, la mano. Tanto esto nos permite evaluar si es que hay una lesión cortical, como vamos a ver en los síndromes motores corticales, se anula la mano, pero si el área cortical está en la parte posterior, entonces se va a anular el pie. Si está en la parte del pie del homúnculo motor, entonces vamos a ver áreas, alteraciones en la boca, en la nariz, en los ojos. Y también vamos a tener los movimientos faciales. Estábamos hablando del comienzo del séptimo parque en el anterior vez. Aquí está su comienzo, en el área, en el homúnculo de Penfield, en el lado ipsilateral, porque no se le acusa, ¿no ve? Y que viene hacia lo que va a ser la cápsula interna para hacer los movimientos. Vamos a hablar de los movimientos voluntarios. Entonces tenemos que hablar otra vez, repitiendo, del sistema córtico-espinal. Córtico-espinal significa que de la corteza va a llegar a la médula espinal. Entonces vamos a tener todo está formado por cilindroejes de la célula de la circunvolución frontal ascendente, área 4 de Brodmann, o homúnculo de Penfield, o homúnculo motor de Penfield, ¿no? Todo eso desciende hasta la cápsula interna. La cápsula interna básicamente es un confluente de haces para los cuales están al lado del tálamo y entre el antemuro, que ahora vamos a ver, que es bien importante saber su origen para poder ver en las tomografías qué parte y qué lesiones puede tener la cápsula interna, ¿ya? Más que todo, los movimientos voluntarios van a ir por el codo anterior, y en la parte de la confluencia va a ser los fascículos geniculados. Luego se ven al pie del mesencéfalo, luego la protuberancia en forma de puntos o de haces, y en el bulbo, más o menos el sexto corte del bulbo, vamos a tener la decusación motor, después de la cual va a tener el lado opuesto hacia la parte contralateral. ¿Ya? Eso es entonces. Vamos a ver también, bueno, luego todo va a conectar con los neuromotores alfa y gamma. Exacto, eso. Siguiente. Bueno, aquí vemos cómo es el haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal vamos a tener aquí las células gigantes de Betz descendiendo por lo que es la cápsula interna. La cápsula interna va a tener dos partes, una anterior y una posterior. Este es un corte coronal, así que no se va a denotar bien. Así que tienen que hacer la disquisición anterior, tienen que hacer la disquisición axial, sagital y coronal. Esto es un corte coronal, entonces vamos a ver que están descendiendo por esa parte. Digamos que estamos viendo una tomografía axial, entonces por la parte anterior. Y los paracraniales por la esquina, o también llamado genu, por eso se llaman fascículo geniculado, ¿verdad? Y del fascículo geniculado van a ir a los pares craneales, como a los oculomotores, al facial, etc. Entonces,
vamos a verlo en el pie del mesencéfalo. Estos son los colículos superiores. Y en la parte posterior del puente, es el cuarto ventrículo, obviamente, y en la parte, digo en la parte, sí, anterior, perdón, anterior, sí, anterior o inferior le podemos llamar, porque el tallo cerebral es como si estuviera echado. Entonces en la parte anterior le podemos llamar o inferior, ¿ya? De la protuberancia, del bulbo y de la médula. Digo, de la médula oblonga o también llamado bulbo raquídeo, donde vamos a tener la decusación y el descenso por lo que va a ser los fascículos córtico-espinales que están uno medial y uno anterior, ¿no ve? Y que van a conectar al asta anterior. Bueno, todo esto tiene su correspondencia y su utilidad para ver y para catalogar los síndromes, los tics, todo la anatomía nos sirve por ello. La exploración básicamente es explorar el movimiento activo, la fuerza muscular, el tono, el trofismo, ¿ya? En cuanto a la fuerza muscular, podemos ver varios tipos de exploración de fuerza muscular. Uno de los más comunes es realizar las maniobras de Mingazzini, ¿no ve? Que nos van a evidenciar la fuerza muscular que, que vamos a evidenciar cuando el paciente está con los ojos cerrados, manos al frente, y vamos a ver que un miembro desciende. A eso le llamamos paresia, o sea, que no mueve con el mismo, digo, que un miembro está debilitado. También vamos a evidenciar en los pies, en las manos, lo mismo. Maniobra de Mingazzini, miembros inferiores, miembros superiores. En cuanto a la fuerza, también podemos hablar de la escala de Daniels. Bueno, disculpa, estoy con desfía. Una escala de Daniels que vamos a ver 5 puntos, donde el 0 es ausencia de contracción muscular, el 1 son contracciones sin movimiento, solo contracción, solo movimiento muscular sin desplazamiento. El otro son movimientos que no vencen la gravedad, es decir, de lateralización, que no mueve la gravedad. Y en el tercero vamos a ver que vence la gravedad, pero sin fuerza. Vuelve a caer el miembro inferior, el miembro superior. El otro es el movimiento con resistencia parcial. Con resistencia parcial significa que ya podemos poner nuestra mano en contra del movimiento y vamos a tener movimientos con resistencia parcial. El movimiento con resistencia máxima se caracteriza porque vamos a tener toda la fuerza de nuestro brazo, de nuestra mano exploradora contra el miembro afectado, ¿ya? Bueno, eso. En cuanto al tono muscular, podemos comparar la simetría de los dos lados del cuerpo, tanto si son miembros inferiores, miembros superiores, etc. Atrofia significa que el componente muscular está disminuido y que ya no se evidencia ni la circunferencia ni las formas de los músculos, como las formas del bíceps que tanto les gustan a las chicas, o de otros miembros que les gustan a los hombres. También se observan las características de la piel y se buscan úlceras de decúbito que siempre están presentes porque estos miembros, al no tener un control motriz, también están relacionados con alteraciones de la sensibilidad. Los hallazgos de las alteraciones piramidales producen signos de liberación de estructuras inferiores como la alteración del tono muscular, de los reflejos miotáticos. También produce signos deficitarios como aquí vamos a hablar de las paresias y de las parálisis. La paresia, ¿qué es?
en la que solo hay disminución de la fuerza muscular. Y las parálisis, que desaparece el movimiento, ¿no ve? La lesión del fascículo piramidal y del fascículo espinomuscular, también llamado vía final o común de la neurona motora inferior. Tiene las siguientes características. A ver, vamos a ver. Oye, entonces vamos a ver esto en casos crónicos, otra vez en casos crónicos. ¿Por qué? Porque los casos agudos no tienen tanta representación de esa forma, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, caramba. Justo es el que le distraía ahora. Bueno, llega a emergencias, paciente de 35 años, con una caída de más o menos 3 metros de su escalera. Paciente militar, activo, deportista, llega con esta lesión y en la cual presenta en las vértebras del cuerpo. Los cuerpos medulares saben qué densidad tienen, son muy densos, parecen madera, ¿verdad? Pero cuando se rompen, hacen esta forma, una forma de cuchillo, ¿ya? E ingresa a la médula y rompe todo lo que es la médula. ¿Cómo va a quedar este paciente? Esa es nuestra pregunta. Entonces va a quedar con los signos de lesión de motoneurona superior, ¿verdad? Este paciente va a tener parálisis de las piernas. Este nivel, por si acaso, es T7, es un nivel alto. Ustedes ubican que T7 está básicamente arriba o sea, va a ser, los que han leído el libro, en el abdomen, la parte superior, ¿ya? Y está incluso un poco arriba de la apófisis xifoide, la sensibilidad, porque también hay que relacionar la sensibilidad con lo motor para saber las lesiones que pueden causar estas complicaciones, ¿no? Entonces, en esta patología vamos a ver parálisis de miembros inferiores. Los reflejos miotáticos, ¿cómo van a estar? Primero siempre van a estar abolidos y luego con el tiempo, más o menos unos 3 meses, se van a volver hiperreflécticos, o sea, si quieren escribir, con 4 cruces, digamos, hiperreflexia. Los reflejos cutáneos abdominales van a estar incrementados igual, digo, van a estar disminuidos, y también vamos a ver lo que son los reflejos patológicos, como el reflejo de Babinski, ¿ya? Y también podemos ver mioclonías o sincinesias, que ahora vamos a ver. Entonces, en este caso que hemos hecho, bueno, lo que se realiza de emergencias es una intervención quirúrgica, sí o sí. Si es que hablamos de la médula, tiene que sí o sí ser dentro de la primera hora máximo. Nosotros en general solo le daríamos unos 10 minutos para el daño axonal. A los 10 minutos hemos tenido buenos resultados. 10 minutos, 20 minutos, hasta la hora hemos tenido buenos resultados. Este paciente ha llegado luego de 7 horas de su trauma. ¿Cómo se ha caído? Estaba arreglando una antena en su casa. Su esposa estaba agarrando su escalera y luego el esposo le ha pedido que traiga el martillo, ha soltado la escalera y ha caído, causamos esto. Entonces, bueno, 7 horas después, lo que se ha hecho, vean cómo está en este corte la médula. La médula está totalmente atriccionada, apretada. Y a las 7 horas, la funcionalidad es nula, como ustedes ya lo sabrán. Entonces, hemos hecho una laminectomía. Vean cómo se ha abierto la médula. Digo, las apófisis espinosas no están. Aquí se ve un poco de apófisis espinosa y aquí se ve solo la médula pelada. ¿Por qué? Porque esa es la clave de la operación, dejar la médula libre para que pueda respirar lo más posible. Esos son elementos ¿qué se llama esto? Hemostáticos. Y bueno,
El paciente ha quedado, ubican la columna anterior que hemos visto. En esta imagen se ve cómo está más recta y cómo el defecto morfológico ha quedado anulado. Entonces ha sido una operación muy satisfactoria, buena para nosotros. Miren esto, es cuando ya se le ha colocado los tornillos, ya se le ha colocado las barras de fijación. Es un paciente del hospital militar. Ahí está con las barras de fijación, con los elementos hemostáticos. Y esto es cuando ya, bueno, esta es la operación posterior. Y gracias a Dios ha quedado muy bien, pero como son 7 horas de espera, el paciente ha quedado paralítico. ¿No? Son los casos que nadie quiere tener porque son demandas seguras, porque piensan que los cirujanos no han hecho lo que debían, porque piensan que el equipo médico, o sea, los médicos de emergencia, los internos, incluso muchos estudiantes, deberían haber hecho algo y no se ha hecho, ¿entienden? Son cosas que son vitales y seguramente tienen algún familiar, alguien conocido que está con este tipo de lesión, que para fines prácticos es, es imposible darle otra médula. Siempre yo les digo a los pacientes, no somos Dios, los neurocirujanos, los doctores, no somos Dios. Dios es uno nomás. Entonces, si nos permite estar bien, bien. Si no, no. Entonces, eso es lesión motora superior. Lesión motora inferior es lo contrario. No hay parálisis, no es espástica como en el anterior. Y de hecho, la parálisis espástica es poco a poco igual. En los 3 meses más o menos ya se va notando. Necesitamos darle medicamentos esenciales como el baclofeno, la primidona. Todos los medicamentos les damos para que ellos puedan mejorar esa condición. La reflexia significa un miembro que está totalmente desinervado. Más que todo ocurre por eso en las lesiones del plexo braquial, del plexo crural. No se alteran reflejos superficiales, no se presentan reflejos patológicos, existe atrofia muscular y fasciculaciones, ¿ya? Esto más está importante. De acuerdo a su topografía, pueden ser mono, bi y triplegia. Ejemplo, monoplegia. Podemos hablar de una lesión puntual a nivel del área del homúnculo de Penfield del miembro superior. Digamos. Entonces va a ser monoparesia. Diplegia como nuestro paciente. No tiene una diplegia. ¿Por qué? Porque ya está cortada la médula desde la región T7, entonces va a tener una diplegia de miembros inferiores. Y una triplegia puede ser, por ejemplo, en la combinación de y ¿no? Que aparte de la lesión en la columna, haya podido tener una lesión en el cerebro, en el área del homúnculo de Penfield. Los movimientos automáticos los llamamos así porque son extrapiramidales, y están muy relacionados con lo que van a ser los núcleos de la base y el cerebelo, ¿ya? El cerebelo, que nos ayuda a tener movimientos extra, como ya hemos hablado antes. Vamos a tener movimientos posturales como el paliocerebelo y el arquicerebelo, que es el equilibrio. En los hallazgos vamos a tener hipotonía e hipertonía. La hipotonía ya saben ustedes que son las masas musculares que no hacen el relieve, como ya estamos hablando. Y la hipertonía se caracteriza por una contracción exagerada de mayor consistencia de estos mismos músculos. Entonces vamos a diferenciar entre rigidez y espasticidad, que es importante. La rigidez son los movimientos activos que empeoran el reposo. Y la espasticidad son movimientos que empeoran con el movimiento. También están afectados más, afecta más a los músculos proximales, la rigidez, y el otro a los distales.
hay también presencia de signos de la dentada y también en el otro no hay alteración de rueda dentada y no hay parálisis ni afección de los reflejos, pero en el otro hay déficit motor y los reflejos miotáticos están aumentados. ¿De qué casos entonces estamos hablando cuando hay rigidez? Bueno, cuando hay rigidez estamos hablando de casos de patologías como el Parkinson, donde en estadios crónicos el paciente está contraído, mejora con los movimientos activos, está más afectados los músculos proximales porque hay una contracción de los brazos y de las piernas y presenta signos de rueda dentada. En los otros, en la espasticidad, son casos agudos de parálisis por lesión de neurona motora superior. La disinesia son movimientos anormales, involuntarios, son de varios tipos. Aquí vamos a hablar del temblor, de la corea, de la tetosis, distonía y los tics y el hemibalismo. Bueno, el temblor es bien extenso, ¿no? El temblor. Vamos a ver temblores parkinsonianos, temblores de origen rúbrico, temblores neuropáticos. Todos los temblores básicamente se definen como una oscilación rítmica de una parte del cuerpo, secundarias a contracciones alternantes o sincrónicas de grupos musculares opuestos, ¿ya? Entonces tenemos desde los orígenes fisiológicos, como van a ser los temblores fisiológicos, o también los temblores esenciales que van a ser de origen genético por alteraciones dominantes que vamos a ver. El temblor parkinsoniano, que es el temblor, el reposo, que ustedes ya han debido ver en semiología también, o con unas manos en cuenta monedas, ¿no? De cuenta monedas. Esos son nuestros temblores. También los de origen mesencefálico, donde hay alteraciones en el movimiento ocular. Y los temblores de movimientos cerebelosos, donde vamos a ver que no hay alteración en reposo, hay una alteración postural, que vamos a hablar, que está mezclado un poco con las cinesias, y un origen cinético, es decir, que hay mucho movimiento, mucho movimiento. Esos son los temblores cerebelosos. La diferencia, básicamente, de estos temblores es que el fisiológico es un movimiento exagerado, ya, es un movimiento exagerado de personas que pueden tener incluso origen psiquiátrico. No va a ser reposo, primero. Va a ser postural en ciertas formas, en ciertas modificaciones de su cuerpo. Y va a ser cinético porque va a presentar un movimiento sincrónico, ¿ya? El esencial es más postural, tiene más, en ciertas posturas, más temblor. El parkinsoniano es más en reposo. El mesencefálico son movimientos posturales y cinéticos, pero ya vemos que son movimientos de ojos. Y el cerebeloso es básicamente movimientos cinéticos, pero que no van a relacionarse con el reposo y un poco se van a relacionar con la postura. En la corea, vamos a ver, tengo un caso. Bueno, ahorita vamos a ver. En la corea vamos a ver movimientos. Bueno, vamos a diferenciar entre la atetosis corea y distonía. Ya, primero, la atetosis son movimientos sincrónicos que van a, bueno, todos los movimientos de distonías van a ser movimientos involuntarios sostenidos que producen la desviación o torsión de un área corporal, ya sean los brazos, las manos, etc. Engloba esto a lo que va a ser la corea y la atetosis.
En la Corea vamos a ver movimientos exagerados a nivel de los miembros, ya, de los miembros. Pueden ser movimientos tipo baile, como le dicen algunos, que van a ser movimientos que van a estar asincrónicos, no van a ser sincrónicos. Pero en la tetosis vamos a ver movimientos sincrónicos y más que todo de los miembros distales. En las distonías vamos a ver movimientos en las regiones proximales y en la columna. Y en los tics, bueno, los tics son los movimientos estereotipados sin objetivo que se repiten irregularmente. Están caracterizados porque la voluntad puede suprimir estos movimientos y aumentan con el estrés. Es como los movimientos que tenemos, hay veces como por ejemplo, ustedes han debido ver en los ojos, en las manos, en las piernas, cuando están saltando con las piernas. Básicamente, también se puede ver en el síndrome de Guillain-Tourette, ¿no? Que vamos a tener, que es la forma más grave del temblor múltiple. Y el hemibalismo, que básicamente son los movimientos son los movimientos bruscos caracterizados por desplazamientos grandes, ¿ya? Y que vamos a ver, ya también vamos a ver, el hemibalismo es por la alteración del núcleo subtalámico, ¿verdad? Las vías subtalámica directa e indirecta están afectadas. En los tics, la afectación es psiquiátrica, por lo tanto van a ser corticales, pensados. En las distonias de la misma forma. En la atetosis, vamos a ver alteraciones en el núcleo pálido. La Corea vamos a ver alteraciones en el núcleo pálido y el cuerpo estriado. Y los temblores van a ser corticales. Los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos van a tener como sustrato anatómico el arco reflejo. El arco reflejo está formado por lo que ya conocemos, el asta anterior, el asta posterior, es el agujero ependimario. Entonces vamos a tener una vía de sensibilidad. Esto es una manito que está tocando un objeto caliente, ya, una llama de fuego. Ya. Hay una manito media extraña. Ya, una mano samba. Entonces vamos a ver el haz de sensibilidad que va a entrar por el asta posterior, va a pasar por la interneurona hacia las astas anteriores y el movimiento contrario va a llegar hacia los músculos flexores del antebrazo para escapar de esta situación de peligro. ¿Cuáles son nuestros reflejos clave? Todo reflejo produce un impulso hasta el órgano efector y puede ser un músculo o una glándula, ¿ya? En este caso sería un músculo. Entonces pueden ser de dos tipos, tanto de la piel o de la mucosa. De las mucosas, siempre vamos a hacer cuando veamos pacientes con alteraciones corticales o alteraciones o lesiones cerebrales grandes, vamos a hacer el reflejo corneal. El reflejo corneal básicamente lo hacemos con un algodón a nivel de la parte anterior de la córnea. Tocamos la córnea y vamos a ver cómo el quinto par va a llevar todas esas sensaciones hasta el núcleo sensitivo o mesencefálico, como me preguntaban algunos compañeros por chat, y va a llegar hasta lo que van a ser el haz geniculado, llegando a lo que va a ser, va a llegar hacia lo que es el haz, o sea, va a llegar al tálamo, y del tálamo va a ir a las áreas sensoriales, y de las áreas sensoriales va a ir el estímulo hacia el núcleo geniculado y va a llevar hacia lo que va a ser áreas motoras del trigémino, áreas geniculadas.
Recordemos que también estamos en contacto con lo que van a ser el núcleo rojo y el locus níger en regiones mesencefálicas, moviendo lo que va a ser el orbicular de los ojos por el nervio facial, y vamos a tener ese parpadeo, ese cierre del párpado como acto reflejo, ¿ya? El reflejo nasal básicamente es bueno, hay de distintas formas el reflejo nasal que podemos explorar. Podemos poner un hilo hacia el nivel de la nariz y vamos a ver cómo el trigémino provoca estornudo. El trigémino va a provocar la señal de estornudo, o sea, vamos a tener de nervios aferentes, el vago, el glosofaringeo, puede ser hasta señales de vómito y y el facial con movimientos de asco, ¿verdad? El reflejo faríngeo se realiza cuando agarramos el bajalenguas y lo acercamos hasta las regiones. Podemos hacer de distintas formas en la faringe ya. En la faringe ustedes recuerdan que en la parte medial está la úvula, entonces vamos a tocarla y vamos a tener elevación. También podemos hacer en el paladar blando eso, o en el pelo del o en los o en todo el pelo del paladar, ¿verdad? O en los pilares del paladar, tanto el anterior o el posterior, ¿ya? Eso es el estímulo, toca estas regiones y vamos a tener elevación. O el signo de elevación de la cortina de Vernet, también lo pueden llamar. En cuanto a los reflejos abdominales, que ya estamos viendo la piel básicamente, entonces vamos a tener un abdomen superior, que es arriba del ombligo, y un abdomen inferior, que es abajo del ombligo. Esto me parece interesante porque arriba del ombligo están las sensaciones de lo que va a ser las raíces sensitivas desde T6 hasta T10. Abajo del ombligo va a ser desde T10, porque el ombligo es T10, la apófisis xifoides es T7, las pechugas los pezones son T4, ¿ya? En la parte inferior vamos a tener L1 a nivel de la sínfisis pubiana. Entonces, el reflejo va a ser el mismo, porque los nervios a nivel del tórax son sensitivos y motores, ¿no? Entonces vamos a tener señales de aferentes que van a conducir estímulos de cosquilleo o de toqueteo a esos niveles, y vamos a tener la contracción de los músculos de ese mismo lado, ipsilaterales. El reflejo cremastérico, por otra parte, es cuando se toca más o menos en las áreas cercanas a los nervios pudendos. Ustedes identifican que hay pudendos internos y externos. Entonces se le toca el muslo y vamos a tener elevación del testículo ipsilateral a esa región. En cuanto a los reflejos plantares, vamos a tener un cosquilleo a nivel de la planta del pie, y vamos a tener una contracción, o también llamado el reflejo, o es también el signo de Babinski negativo, ¿no ve? Que básicamente es la contracción de S1 y S1 y S1 y S2. Los reflejos miotáticos se presentan como una respuesta a un golpe rápido, ¿ya? Esto lo realizamos con, ustedes ya saben, el martillo de percusión, y son calificados de acuerdo a las escalas de 1 al 4 y representan con cruces, ¿ya? El 0 significa que no hay respuesta. Por ejemplo, en este último paciente que hemos visto, no había respuesta. Entonces, ¿qué le dijo a la familia? No hay respuesta, no hay movimiento, ha pasado 7 horas. La cirugía, hagamos o no hagamos, va a quedar igual. Solo se hace la cirugía para estabilidad de la columna. En pocas palabras,
para que el paciente pueda sentarse. Los pacientes a veces buscan esperanzas, ¿ya? En la cirugía, pero cuando no se puede, no hay que hablar de esperanza, ¿entienden? Es como darles falsas esperanzas a la gente, lo cual no se hace. Y el último es 4, significa hiperreflexia, o sea que con el tiempo con el tiempo ya puede llegar a hiperreflexia. ¿Por qué? Porque ya no hay control. Y el control solo se va a quedar en el arco reflejo, ¿verdad? El reflejo mandibular, entonces, corresponde al quinto par craneal. Se le hace con la percusión a nivel de la mandíbula con la boca entreabierta. Y vamos a tener como correspondencia al quinto par craneal. Golpeamos, el quinto par siente y el quinto par va a tener la sensación de motricidad o de cierre de la boca. El reflejo bicipital, ustedes conocen el tendón bicipital que está insertado en la cara anterior del cúbito, en el tubérculo bicipital del cúbito, donde vamos a ver esta correspondencia, y vamos a ver el C5, C6. Nosotros diríamos C5, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver eso? Porque necesitamos ver también estrato por estrato los reflejos miotáticos de cada nivel. Por ejemplo, en este caso había un nivel a nivel de T7, ¿verdad? Entonces, directamente hemos hecho la estimulación y la estimulación estaba arriba de la apófisis xifoide, lo cual significa que la lesión es T7. Y ustedes van a ver en la próxima clase la innervación sensitiva se decusa, ¿ya? Se decusa. Entonces vamos a ver una lesión baja. Es decir, si ustedes tocan el apófisis xifoide y está baja la lesión, entonces la lesión puede ser arriba de 2 niveles. En este caso, si era T7, entonces la lesión va a estar más o menos por T5. Desde T5 hacia abajo no va a haber sensibilidad, en pocas palabras, ¿ya? El reflejo tricipital corresponde a lo que va a ser C6, C6, C7, pero para fines prácticos ustedes pónganle C6, porque ya estamos viendo, contabilizando uno por uno la inervación motriz. El reflejo estilo radial corresponde a lo que va a ser el músculo brachioradial, que va a estar básicamente en la parte externa del antebrazo. Y su inervación, digo, sí, y vamos a hacer el golpeteo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Que se mueve la mano? No. Vamos a ver que se contrae el músculo nomás. Y hay que estar muy pendientes, porque si hacemos eso, podemos ver el reflejo entre C7, básicamente. Y el estilo cubital, que es al lado contrario, en la parte medial del antebrazo, que vamos a ver el reflejo en C8, ¿ya? Entonces ya estaríamos viendo todas las raíces nerviosas motrices. Por eso es miotático, no es dermatoma, no confundan. El reflejo patelar corresponde a el reflejo que es la correspondencia desde el cuádriceps crural, que está pasando fibras entre lo que va a ser la patela o la rótula, y que todo se va a conjuncionar hacia lo que es el tubérculo patelar, ¿verdad? O tubérculo rotuliano en la tibia, en la parte del tercio superior anterior de la tibia. Y eso vamos a decirlo que es L3, en una palabra, ¿ya? El reflejo alquilio vamos a ver en S1. Alquilio obviamente es el tríceps ural, que va a conjuncionar sus fibras y va a volverse tendón y va a conducirse hacia el calcáneo y se va a insertar en este. Y va a ser S1, ¿ya? Los reflejos viscerales, los reflejos viscerales son los que están en el cuerpo y tienen diferentes tipos de integración. El reflejo de la luz.
corresponde al segundo y tercer par canal. ¿Por qué? Porque el tercer par canal va a recoger el estímulo luminoso que vamos a provocar en la pupila y el segundo par canal va a ir por el cuerpo geniculado lateral. Bueno, primero es el segundo par, ¿ya? Es su estación de ingreso sería como hemos visto ya los pares canales, ya sabemos muy bien de eso, es básicamente las células ganglionares, este, células ganglionares, eh, cuerpo geniculado lateral, colículo superior y del colículo superior hacia el núcleo de Edinger-Westphal. El Edinger-Westphal, como ustedes ya saben, es de origen parasimpático por medio del tercer par canal, los nervios ciliados cortos y largos, va a irse hacia la pupila y va a contraer la pupila, reflejo de la luz, ¿ya? El reflejo cilioespinal es cuando tenemos, ustedes ya saben, en la cadena simpática, una inervación simpático o simpático cervical le llamamos, ¿no? La que va a descender por el cuello y va a subir hacia la cabeza. Entonces, el reflejo cilioespinal es cuando ahorcamos al paciente y va a hacer midriasis. Eso obviamente ya está proscrito y no se hace. Pero tal vez en algún caso, en alguna situación, podría servirnos el reflejo ciliar para ver la correspondencia o la integración simpático-cervical. El reflejo vesical está dado por el acto de orinar y de defecar, este, que corresponde básicamente al S2 y S3. Nosotros algunas veces hemos operado el sacro y en el sacro hemos visto cuando se denerva de un lado el sacro por diferentes tumores, etcétera. Ahora no tengo la foto, pero lo hemos sacado de una niña en el hospital del niño, como hemos sacado todo el medio sacro, hemos sacado de tumor de células gigantes. Entonces hemos constatado cómo el esfínter urinario estaba totalmente anulado, pero con su correspondiente del otro lado o contralateral que no estaba tocado, entonces ha vuelto a contraer los esfínteres. Y eso del esfínter es importante. Ahora que estamos hablando, quiero hablar de esto. Vamos a llegar seguramente a los síndromes de cono medular, etcétera, cuando se toca las raíces S1, S2, S3. Entonces lo que ocasionamos, más que todo en el cono, que está a nivel de L1, L2, ocasionamos que ya no haya control esfinteriano, ¿verdad? Este reflejo de orinar, este reflejo de defecar es muy importante. Solo se pregunta, ¿está yendo al baño? Sí. ¿Está yendo al baño? No. ¿Está lleno mi estómago? Y está con su globo vesical, ¿lo ve? Hemos tenido muchachos que incluso han llegado a suicidarse porque es algo muy, muy catastrófico para la gente joven. Y es donde siempre ocasionan fracturas. Así que si ocurre esto, necesitamos atención rápida, veloz, urgente. De urgencia es el cono medular. Y teóricamente, todos los doctores que ven el cono medular, o sea, alteraciones esfinterianas, y que no hacen nada, estamos propensos a juicios, ¿ya? No estoy tratando de hacer que la medicina sea una medicina defensiva, que muchos eso hacen, eso no me gusta a mí, debido a que la medicina defensiva es que cualquier cosa que pase, firma el paciente, firma el paciente. Está bien, en cierta forma, pero es decir, no somos dioses, ¿entienden? Por ejemplo, tengo un caso de una fístula de líquido cefalorraquídeo y llegamos a la conclusión de qué ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que no ha cicatrizado el tejido. O sea, yo voy a hacer cicatrizar más, ¿entienden? Ya no podemos llegar a hacer las cosas lo mejor posible con la ayuda de Dios, porque en cirugía es así, depende de uno nomás. Hay demasiados factores que contribuyen a que algo sea de algo simple a algo catastrófico.
Entonces, necesitamos de la ayuda de Dios y también y eso va a la cicatrización, ¿entienden? ¿Cómo puedo hacer que una paciente cicatrice? Le damos buen alimento, le damos todo, y aún si no cicatriza, ¿qué pasa? ¿No ve? Por ejemplo, uno de mis pacientes, que me acuerdo, estaba tomando solo sopa de pollo todos los días. ¿Entienden? ¿Dónde está la proteína, la vitamina B, todos los factores que van a generar células nuevas para un cierre de herida? No están. ¿Y cómo quieren que mejore de esa forma? ¿Entienden? Yo puedo operar, puedo hacer todo, pero no puedo cicatrizar, algo básico, ¿no? No puedo cicatrizar, no puedo restablecer los nervios, no se puede. Entonces, Dios está ahí para ayudarnos en eso, ¿ya? Los reflejos, el reflejo masivo se caracteriza como en el paciente paralítico. El reflejo masivo es que hay flexión de las piernas y hay defecación, diuresis y aparte hay sudoración, ¿ya? Eso es básicamente el reflejo masivo. Los reflejos patológicos van a ser, esto ya saben ustedes, es el signo de Babinski, es tocar la parte externa hacia la anterior del pie y vamos a tener un pie en abanico, o sea, vamos a tener una dorsiflexión del dedo gordo y los demás dedos van a moverse como si fuera un abanico. Eso es el signo de Babinski positivo. Nuestro paciente que hemos operado tiene, sí tiene. El reflejo de Chaddock es, por si acaso, estos son reflejos nociceptivos, ¿ya? Nociceptivos significa que hay que aplicar con bastante fuerza, causando incluso un poco de dolor. No son reflejos como el corneal, digamos, que tocas y ya cerrado el ojo, ¿no? Está bien su quinto par, no. Son reflejos que tienen que causar dolor. Pues muchas veces no les sale sus Babinskis. El chado, que es un signo es cuando estimulamos la parte del maleolo lateral. El maleolo lateral es básicamente el peroné, ¿ya? Y el signo de Oppenheim es cuando estimulamos el tibial anterior. El tibial anterior es básicamente la cara anterolateral de la tibia. ¿Qué músculo está ahí? El tibial anterior. Estimulamos y vamos a ver la misma correspondencia de Babinski, por si acaso. O sea, el pie en abanico, la dorsiflexión del dedo gordo, etc. El clonus del pie es cuando estimulamos el pie. Les voy a dibujar aquí. Es cuando estimulamos un pie hacia la parte superior y le estimulamos de golpe, con mucha fuerza, ¿ya? Estimulamos y ¿qué va a hacer el clonus? Va a empezar a moverse anterior y posterior. Ta, 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 ta. Sí va a empezar a moverse. El clonus patelar es lo mismo, pero en la rodilla. Entonces vamos a ver que en la flexión y extensión bruscas de la rodilla, esta patela va a moverse adelante y atrás. ¿Qué significa? Significa lesión de neurona motora superior. Vamos a ver el Hoffman cuando agarramos la mano y en la falange distal le vamos a hacer una flexión brusca. Vamos a hacer flexión brusca y vamos a tener una mano que va a contraer como si fuera o sea, toda la mano se va a empezar a contraer hacia la parte de la palma, ¿ya? ¿Qué es eso? Alteración de neurona motora superior igual. Un reflejo de prensión es cuando tocamos la palma de la mano y vamos a tener una prensión. Es como los reflejos de los bebés, que apenas le tocamos la palma y ya quieren apretar el dedito o la mano, ¿ya? Y las sincinesias vamos a diagnosticarlos, por ejemplo, en mi paciente, digamos, le hacemos mover una pierna nosotros y la otra va a intentar contraerse de la misma forma. Entonces son reflejos involuntarios
superflujos que están coadyuvando un movimiento motor. Y el automatismo medular son los movimientos que tiene este paciente que hemos operado y que básicamente son como sobresaltos, son movimientos que incluso los pacientes paralíticos van a decir, ves, pero me estoy moviendo, pero son movimientos de sobresalto que no significa movimiento voluntario, son movimientos reflejos en donde se contraen ciertos grupos musculares, causando una ligera flexión, una ligera extensión del pie, una ligera dorsiflexión del pie sobre la pierna, etc. Cuando se activan, cuando se toca o cuando se mueve al paciente, ¿ya? Alguno que otro caso es cuando el paciente contrae mucho el abdomen intentando mover sus piernas. Pero yo les digo a los pacientes que han sufrido así cortes medulares, es como intentar cortar toda la ciudad de La Paz. Toda la ciudad de La Paz hemos cortado, desde el obelisco. Todo se corta. Y ahora, con una cirugía, arregla todo, ¿entienden? No vamos a poder arreglar las casas, la gente. O sea, la médula es como una ciudad, ¿entienden? Apenas se corta, apenas se arruina, toda la Paz está mal, ¿entienden? Eso es lo que hemos hablado, las correspondencias, que sí o sí tienen que saberlas, porque son correspondencias, por ejemplo, esto está mal. El músculo cutáneo, dice. El músculo cutáneo, no, está bien. El nervio músculo cutáneo, que es parte del plexo braquial, inerva el bíceps, ¿no ve? Y se genera más o menos este C5. De hecho, es la parte interna la parte externa del fascículo lateral. Y va a inervar al otro músculo cutáneo que va a hacer la contracción del bicipital. Todo esto está bien, ya he revisado. Ese nomás me parecía medio extraño. Y vamos a irnos a los síndromes corticales, ¿ya? Para eso vamos a dibujar el homúnculo de Penfield, que es así, que es básicamente la mitad del cerebro, y que vamos a ver el enano con grandes manos. Aquí está el enano con grandes manos, y su lengua muy grande, ¿verdad? Y sus manitos aquí están. ¿Ve? Y su piecito está por aquí. No parece un pie, parece una. Ya, así va a ser el pie. ¿Ya? Entonces, dice que el síndrome cortical es afectación de un miembro y parálisis ipsilateral. Es decir, aquí está el tumor, ¿ya? El tumor, sangrado, la patología que ustedes quieran. Tuberculoma, trauma, cráneo hundido, lo que quieran. Pero está aquí, está empujando la cara. Entonces vamos a tener parálisis ipsilateral de la cara y del miembro superior. Si el tumor lesión estuviera aquí, por le llamamos LOIC. LOIC es lesión ocupativa intracraneal. Ustedes siempre hablen LOIC nomás, ¿ya? Entonces, ¿por qué no sabemos qué es? Pues está apretando la pierna, el brazo, la cara, ¿ya? Y ahora el síndrome piramidal subcortical. Todo esto va a lo que hemos dicho, la cápsula interna, que básicamente esto, ¿ya? Esta es la región geniculada, donde pasan los haces geniculados o rodilla o genues, ¿ya? Rodilla. Y en esta parte todos los haces motores. Aquí están pasando los motores. Y para los carneles, los haces geniculados, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una parálisis faciobranquicular, porque la lesión está aquí. El LOIC está aquí. Entonces va a apretar todo esto. Pues vamos a tener una parálisis facial ipsilateral y van a estar afectados todos los miembros. En pocas palabras, vamos a poner en historia clínica. El paciente tiene un LOIC de hemisferio derecho, izquierdo, que está causando una hemiparesia
brachiocrural y facial ipsilateral, ¿ya? Eso es el síndrome piramidal subcortical. El síndrome de tallo cerebral. El síndrome de tallo cerebral es una, luego de esto pasa por el mesencéfalo, que es como un corazoncito, hemos dicho. La protuberancia, que es como si fuera un puente, y el bulbo, que es como si fuera una bolita, ¿ya? Entonces, pasando por estos lugares que van a estar en las partes basales o anteriores, hemos dicho, como estas y como esa, donde incluso se va a decusar, ¿verdad? Y va a bajar. Llegando a estas áreas, vamos a tener todos estas alteraciones. ¿Qué va a caracterizarse? Va a caracterizarse por parálisis de los parques ipsilaterales y alteración motor contralateral. Va a haber ausencia de reflujos patológicos porque va a estar inervando también. En pocas palabras, aquí está la lesión. También va a haber atrofia muscular y fasciculación. Está bien resumido esto. ¿Por qué se produce esto? Entonces, aquí está la lesión. Está oprimiendo tanto el mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo, o también pueden ser lesiones vasculares. En las lesiones vasculares podemos tener, por ejemplo, a este nivel, ustedes ya saben que se irriga todo con la arteria basilar que se divide, la arteria vertebral que se divide en dos arterias. Digo que va a juntarse más bien y se va a convertir en basilar. Y la basilar va a tener sus ramos pontinos, sus ramos mesencefálicos, etcétera, hasta subir hasta la parte superior, ¿verdad? Entonces vamos a causar con esta deprivación sanguínea lo que van a ser los síndromes alternos o síndromes del tallo cerebral, como por ejemplo el síndrome de Weber, que es la, que es la disminución de sangre a este nivel, o puede ser también por tumores, aneurismas, un aneurisma del top de la base. Y ahora sí, un aneurisma en el top de la basilar, etc. ¿Qué va a causar el síndrome de Weber? El síndrome de Weber entonces va a ser una parálisis del tercer parquenel, porque recordemos que el tercer parquenel va a nacer en esta parte, ¿no? Y vamos a tener una hemiparesia contralateral a este nivel. Entonces eso se llama el síndrome de Weber. Weber. Es importante. El síndrome de Benedict, que va a ser una alteración en el núcleo rojo por deprivación, tumor, lo que quieran. Va a ser una alteración en el núcleo rojo que va a tener como consecuencia alteración del tercer parquenal, hemiparesia contralateral. ¿Y por qué es el núcleo rojo? ¿Qué va a causar? Corea. Ese es el síndrome de Benedict. Y vamos a tener otros síndromes, como es el síndrome de Claude, que es básicamente igual en la parte anterior del mesencéfalo, pero este va a tener una alteración en el pedúnculo cerebeloso inferior. Por lo tanto, vamos a tener una hemiataxia contralateral, hemiataxia, en vez de hemiparesia contralateral, hemiataxia, porque está yendo al cerebelo, ¿no? En los movimientos que causa el cerebelo son las ataxias. Ya. Y vamos a ver un síndrome muy bonito que es el síndrome de Parinaud, que eso ya han visto seguramente en los niños con hidrocefalia, que siempre estamos viéndolos, que es básicamente una alteración en el techo del mesencéfalo, aquí. Y posterior a este vamos a tener las siguientes características. Uno, vamos a tener una parálisis de la mirada hacia arriba. Eso no puede hacer el niño. Y vamos a tener una disociación pupilar, o sea que no va a contraer bien la pupila el niño. Y también vamos a ver una alteración del cierre del párpado.
Es decir, que va a ser como si fue, como que el párpado no cierra hacia abajo, se va a quedar arriba del párpado. En pocas palabras, va a ser como si fuera este ojito. A lo que muchos le llaman signo del sol naciente, ¿no ve? Porque el párpado está hacia arriba, el ojito está hacia arriba y no hay, hay imposibilidad de cierre. Ya. Y otro síndrome importante que sí que tienen que saber es el Lockenin, que es el síndrome del enclaustrado. El enclaustrado va a tener una paraplegia de todo el cuerpo y una parálisis facial de todo el cuerpo, pero no de la mirada. ¿Entienden? Es como esos casos que leemos en algunos artículos que solo pueden mover los ojos y todo su cuerpo está paralizado. Lock-in, ¿ya? Es un síndrome donde van a estar alteradas las fibras protuberenciales, tanto las ventrales, o sea, aquí, ¿ya? Y vamos a ver también el síndrome de Wallenberg o de Wallenberg, como ustedes quieran pronunciar, que está causado por una lesión en el bulbo, en el pedúnculo cerebroso inferior, en los núcleos vestibulares, en, en el bulbo, aquí, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener vértigo. ¿Qué vamos a tener más? Vamos a tener nistagmo, diplopía, y vamos a tener hipoanalgesia. En cuanto a alteración motriz, vamos a tener disartria y alteraciones como pérdida de la sensación de la náusea. Bueno, podemos complicarnos mucho, mucho más con los síndromes alternos, pero es básicamente lo que hay que saber. Síndrome de Weber, síndrome de Benedict, síndrome de Parnell. Si ustedes quieren, podemos resumir en el síndrome de Weber, que es 3 y hemiparesia contralateral. El Benedict es eso más el núcleo rojo que va a traer Corea. El Klaus Bernard Horder, que va a ser eso más una alteración del pedúnculo cerebeloso inferior, que va a traer ataxia. El síndrome de Parinaud, que va a ser una alteración en el techo del mesencéfalo, que va a traer como consecuencia, o tecto mesencefálico le llaman, que va a tener una parálisis de la mirada hacia arriba, porque ahí están los núcleos, ¿verdad? Y puede tener una disociación pupilar. Y el síndrome de Lockenin es un síndrome donde está paralizado todo el cuerpo, menos los ojos. Y el Wallenberg es vértigo, nistagmo, diplopía, hipoanalgesia, incluso vamos a ver Hornet, pero y también vamos a ver lo que hemos dicho, pérdida de las náuseas o pérdida de la sensación de las náuseas, donde en el bulbo raquídeo. Los anteriores son del bulbo, lo que es de la protuberancia y ese es de Wallenberg. Todos son síndromes del tallo cerebral. Hay muchos más, son de hecho como unos 12 o 13 síndromes, pero podemos estar ahí toda la noche con esto. Y entonces los vamos a pasar a los síndromes del asta anterior. Los síndromes del asta anterior son luego de la médula, bajamos al asta anterior. Entonces ahí vamos a ver sensaciones, como por ejemplo, yo lo he resumido en poliomielitis y ELA. La poliomielitis básicamente es la alteración de estos núcleos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener parálisis o paresias. Por eso los pacientes con poliomielitis caminan apenas. Y el ELA de la misma forma, o la esclerosis lateral amiotrófica. Y ya, como, como nuestro representante, podemos ver a Stephen Hawking, ¿no? Que solo está sentado en su silla, mueve un poquito su dedo, pero está solo, todo está funcionando menos su cuerpo, menos su
hasta anterior. En la poliomielitis de la misma forma. En cuanto a los síndromes de las raíces motoras, vamos a ver básicamente el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un antígeno sobre todas las raíces motoras. Lo que va a causar es alteración en la motricidad, que va a ir desde miembros pélvicos hasta la parte superior. Además de esto, no va a afectar la sensibilidad. O sea, y estos tiempos son donde los niños en el hospital de niños han llegado full con alteraciones de tipo síndrome de Guillain-Barré, donde no pueden mover los miembros inferiores y la sensibilidad y los reflejos están conservados. ¿Qué hacemos? Tendríamos que hacer plasmaféresis, pero no hay esos equipos en Bolivia. Hay personas que lo hacen de forma manual y se ganan mucho dinero, de hecho. Y hay o también podemos hacer el tratamiento con inmunoglobulina, perdón. A dosis de 400 miligramos kilogramo peso para los niños, perfecto. En cuanto a la ELA, no hay cura. En cuanto a la poliomielitis, no hay cura, lamentablemente. Síndromes de los nervios periféricos. Síndrome de la relación motora y sensitiva. ¿Por qué? Porque siempre están mezclados con sus nervios sensitivos y motores. Esos son los síndromes de nervios periféricos. Entonces, en pocas palabras, para esto, del tumor puede haber cura. Para las lesiones subcorticales puede haber cura. Para las del tallo puede haber cura. Pero para los síndromes de asta anterior, raíces motoras, bueno, este es el peor, ¿no? Síndrome de asta anterior. Puede haber mucha mejoría. De hecho, hay casos bien extraordinarios. Y en el síndrome del nervio periférico puede haber cura dependiendo de cuánto sea la lesión. Si no, podemos realizar si hay una neuronodesis, se llama. Neuronodesis significa corte del nervio. Si hay una neuronodesis, nosotros podemos unir esos nervios con otros nervios, por ejemplo, el nervio safeno externo. Podemos unir el nervio con un nervio sensitivo y darle la posibilidad o la chance de que ese nervio, esa región muscular denervada pueda funcionar. Entonces se hacen también implantes nerviosos, ¿no? Y de hecho es como conectar un cable, digamos. Así que se puede hacer igual. Claro que tiene algunas cosas extra, pero eso vamos a hablar otro día. Listo. Esta es una paciente y quiero que alguien me diga qué es lo que tiene esta niña y le vamos a regalar con nuestro representante un punto, ¿ya? Vamos a poner play. Es una pacientita niña, tiene 3 añitos, se llama Nicolette. De hecho, ella ha muerto hace unas 2 semanas en el hospital del niño. Vean su cara. Los ojos están desviados hacia la parte izquierda. ¿El signo del sol Está naciente, doctor? ¿Perdón? El signo del sol naciente. Más o menos. Pero no. Está desviado. En el signo del sol naciente es que está mirando hacia arriba y no puede cerrar el párpado. Hemos dicho que el signo de Parinol es que no puede mover en sentido vertical, ¿no ve? Pero este lado, eso está mirando a un lado y está abriendo y cerrando los párpados. ¿Ven aquí? En la boquita igual está abriendo y cerrando. Hay veces tiene un poquito de desvío hacia un lado. Y también vamos a ver en los miembros inferiores cómo estos, más que todo en las regiones antebrazo, ahí está la clave. En el antebrazo van moviéndose de un lado a otro de forma asincrónica, ¿ya? Y ahí hemos visto cómo era nuestro diagnóstico. Y los miembros inferiores también, en las partes proximales no mueve mucho, pero las partes distales sí mueve, ¿ven? Como en esa parte. Entonces, esos pacientes generalmente son pacientes con una parálisis cerebral infantil muy
pronunciada, y el acto de comer nomás es todo un calvario. De hecho, la mamá la tenía en una camita, como un gato, imagínense un gato, y estaba todo el día moviéndose, contrayéndose. Le hemos dado el medicamento que se da generalmente, que es el Aldol, a dosis de 2 miligramos kilogramo peso, y también le hemos dado el clonazepam para que pueda descansar las noches. Y también le hemos dado el baclofeno para que no haya espasticidad y así. Pero al final ha presentado una broncoaspiración, que es básicamente cuando el contenido del estómago sale por la boca a la vía aérea y se traga. Y falleció la niña. Y ya no hemos podido continuar el estudio. ¿Quién sabe qué se llama? Y aquí estamos en una operación, el doctor Chandra y el doctor Forbes, que son médicos de Los Ángeles, que han operado junto a nosotros, al doctor Bruni y a mí. Una de las reconstrucciones craneales que hacemos en el Hospital del Niño. Eso es. ¿Quién sabe qué se llama esa enfermedad? Respondan. Doctor, ¿Cómo? estrabismo. Doctor, podría ser Doctor. polio. No. Atetosis, doctor. Estrabismo Más o podría menos. ser. Pero la atetosis hemos dicho que son los movimientos sincrónicos en miembros distales, como en las manos. ¿No ve? Otra opinión. Estrabismo, doctor. Discinesias, doctor. Puede ser, pero no está englobando todo el síndrome. El Discinesias. estrabismo se da de dos formas. Uno es convergente y divergente. La En corea, doctor. este caso estamos viendo a los ojos hacia un lado, los dos ojos. Discinesias, doctor. Ya es una discinesia, engloba todo, ¿no ve? La discinesia engloba todos los movimientos. Sigan, otra participación quiero escuchar. Doctor, encefalopatía de Wernicke, porque puede llegar a coma y a la muerte. ¿Cómo? ¿Por qué es una encefalopatía de Wernicke, dices? Porque la paciente tiene, como dijo, sus movimientos de los pies, y esto ya es como una pérdida de la actividad mental, y esto puede llegar a la muerte, y como dijo que la paciente falleció. Ya. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, estás diciendo. Sí, doctor. Está causado por una disminución o una falta de vitamina B, ¿verdad? B1. Alterado. Pero, o sea, entonces estaríamos hablando de un proceso que se puede curar. Y nosotros hemos dado todas las vitaminas posibles. Por lo tanto, no podría ser esto. Y en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, generalmente se da en pacientes adultos, ¿no? Cuando no hay buena absorción o cuando hay alcoholismo, no en pacientes niños, es de pacientes de 3 años, entonces no correspondería. Incluso en esos pacientes, más que todo, veríamos alteraciones como síndromes confusionales agudos. También podríamos ver nistagmos, ¿no? O ataxias. Las ataxias no tiene correlación con esto. Las ataxias son movimientos donde no podemos coordinar la distancia, ¿entienden? Entonces no es eso. Otra participación. Levanten la mano a ver, vamos a ver en la pantalla. Ya hemos matado a varios pacientes. A ver, Mónica Huanca. Doctor, ¿podría ser el síndrome de Down? Ya que hay una alteración en la motilidad ocular. ¿Síndrome de qué? De Down, doctor. Síndrome de Jeffrey Dahmer. No, de Down, doctor.
¿De qué? De Duane. ¿Duane? Sí, doctor. Es que va a haber una alteración Eso, mencionando. eso hemos visto la anterior vez, ¿no ve? Con la atención del sexto Parkinson. Es algo bien puntual esto y se ve más que todo en oftalmología, pero todo el cuerpo se está moviendo, ¿entienden? No es solo una alteración de un Parkinson, es de todo el cuerpo. A ver, Fabiola Chura. Doctor, en No teman equivocarse, Engalismo, doctor. no teman equivocarse primero, porque la respuesta está en este tema. Por eso les estoy mostrando esto, ¿no ve? Por no teman equivocarse. Parece nivalismo, doctor. Los movimientos de los brazos. Parece, has dicho, porque el hemivalismo, ¿dónde tiene la afectación? A ver, eso es nos recordar. ¿Mm? Es un movimiento En el brusco, núcleo subtalámico. ¿ya? Pero ¿dónde va a estar el movimiento? En todo el brazo. Sí, es en los brazos. Y aquí ves su bracito, casi no se mueve. Su piecito un poco, y este Sí. tampoco. Más que todo se mueve el antebrazo. Otra participación. A ver, Reinaldo Siñani. Doctor, ¿podemos estar hablando acá de una atetosis corea por los movimientos exagerados de ¿Cuál? los Entonces, eh, atetosis, doctor. entonces es el movimiento sincrónico y es estereotipado, ¿no ven? En miembros distales. ¿Dónde Pero sería el movimiento distal en este caso? movimiento exagerado de los miembros de su piecito del paciente. Serían las manos, ¿verdad? Sí. Porque afecta a las manos y los pies. En este caso, ¿qué estamos viendo afectado? Solo la mano. Bien, está cerrando la mano. No mueve la mano. ¿Verdad? No importa que se equivoquen. La clave es acercarnos al diagnóstico. Otra participación. Doctor, buenas noches. ¿No sería también una encefalitis? ¿De qué tipo? Las encefalitis, bueno, son de distintos tipos, ¿no? Tanto virales, bacterianas, inmunológicas, autoinmunes. Se refiere a que una parte del cerebro o todo el cerebro está inflamado y va a ser secundaria en infección bacterial, viral, etc. ¿Qué hacemos o qué vemos? Vemos meningismo, es decir, una imposibilidad de realizar los tres signos de la meningitis, ¿no? Por ejemplo, rigidez de nuca, Kernig-Businski. Eso primero hay. Segundo, hay fiebre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Punción lumbar, la identificamos rápidamente la gente y intentamos solucionar. ¿Ya? O sea, no entraría dentro de esto. Persilosa. Doctor, ¿no sería el síndrome de Benedict? Síndrome de Benedict. ¿Por qué, doctor? Porque ya que hay, como dice, está asociado a los movimientos, doctor, anormales que tiene. O sea, que el paciente sienta temblor. Pero el síndrome de Benedict hemos dicho que es una lesión en los haces piramidales, ¿no ve? Y tiene hemiataxia, hemitemblor, ¿no ve? Pero no estamos, también tendría que haber una hemianestesia del lado hemipléjico, ¿no? ¿No ve?
pero en este caso hay movimiento. Hay movimiento anormal. ¿Entienden? A ver, Franklin Gómez. Sí, doctor, yo tal vez estaría pensando que se trataría de corea porque ahí se presenta lo que son movimientos exagerados de lo que van a ser los miembros y esto puede ser en tipo de baile y también puede ser asimétricos, lo que tal vez está presentando en la Asincrónicos, exacto. asincrónicos. Ya. ¿Cuál es el representante? Representante de... Aquí, doctor. Le anotas el punto al doctor, ¿cuál era su nombre? Franklin Gómez. Esto es Corea, ¿ya? Es una Corea que se ha originado a partir de una alteración genética. Le llamamos Corea de Huntington, pero es una Corea bien extraña, porque es una Corea de Huntington que ha aparecido en la niñez. Las Coreas de Huntington generalmente tienen una aparición bien tardía, más o menos a los 40, 30 años, y siempre es degenerativo, con alteraciones de la memoria, alteraciones de las funciones cerebrales superiores, y con Corea, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, ¿ya? Todo su cuerpo baila, en pocas palabras, ¿ya? Y también va a llevar a la muerte porque no hay cura, ¿de acuerdo? Entonces, que no se les olvide. Y y eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Uno nomás, por favor. El primero en levantar la mano. Julieta Quiroz. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Dime nomás. Doctor, en el reflejo aquiliano, ¿podemos mencionar entonces que se puede valorar entre los tres nervios, lo que es la L5, la S1 y la S2? No. Bueno, el reflejo aiquiliano es el reflejo que va a ser la la percusión con un martillo, ¿no ve? A nivel de lo que va a ser el S, y va a ser básicamente S1 para nosotros, por si acaso. S1. Siempre pueden ver en pacientes con hernias de disco o pacientes con alteraciones, tumores vasculares, tumores sólidos a nivel de S1, ¿ya? El S2 ya va a ir con S2, S3 a ver la contracción esfinteriana. Entonces, si quieren disquisicionar en estas áreas, que tomen el reflejo alquiliano, que es S1, y las contracciones de los esfínteres S2, S3. Y ahí ya van a tener su topografía neurológica para saber qué estudio pedir. Pueden pedir una tomografía simple de columna lumbar, lumbosacra, dorsal, cervical, solo con esta clase de hoy, ¿ya? Entonces, ¿cuál era tu nombre, doctora? Julieta Quiroz. Doctor representante, Julieta Quiroz, anotale, ¿ya? Está bien, Luego doctor. me pasas las listas de los premiados. Está bien, Ya, doctor. listo. Entonces nos vemos otro rato. Seguimos hablando de las cosas neurológicas y vemos, ¿ya? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que les vaya bien. Y Dios les Gracias, ayude. doctor. Felices fiestas.